La proteína de suero de leche o whey protein es una de las proteínas más estudiadas del planeta y también una de las más malentendidas. Casi todos creen que sirve para una sola cosa: ganar músculo. Y esa idea es justo la razón por la cual o bien la estás usando a medias o ni se te ocurrió que también podía ser para vos. Porque esto no es sobre el músculo, no es sobre el batido post gimnasio, es sobre algo que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Mirá este dato. En un ensayo clínico, personas con diabetes tipo 2 tomaron un poco de whey protein 15 minutos antes de comer. No cambiaron nada más de la comida, ni un ingrediente. Y el pico de glucosa en sangre les bajó de golpe, como si hubieran activado a mano una hormona que hoy asociamos con un medicamento. Así que tomes whey protein todos los días o ni siquiera la hayas probado jamás, quédate, porque lo que vamos a ver a continuación te va a hacer cambiar la forma de verla. De hecho, yo la tomé durante mucho tiempo solamente después de entrenar, convencido de que era lo único que importaba y estaba tirando a la basura la mitad de sus beneficios. Hoy te voy a mostrar los 3 momentos en los que la whey protein trabaja para vos y uno te va a sorprender. Y para el final vas a entender qué es exactamente, cuándo tomarla, cuánto y cuál. Parte 1. ¿Qué es la whey protein? Vamos a explicarlo bien rápido y presta atención porque entender esto hace que entiendas todo lo que viene. La whey protein sale de la leche. Cuando se hace el queso, la leche se parte en dos. La parte sólida se usa para hacer el queso y el líquido que sobra es el whey protein. Durante décadas ese líquido se tiraba. Era literalmente la basura de las queserías. Hasta que descubrieron que ese desecho es una de las proteínas con mayor calidad que existen. Dicho de forma fácil, la whey protein es queso sin el queso. Por eso, personalmente me hace un poco de ruido llamarla suplemento, porque es un alimento tanto como el queso, solo que viene en polvo simplemente porque está deshidratada. Y hay 2 cosas que la hacen muy especial, pero a una de ellas volvemos en un minuto, porque es la clave de todo. Parte 2. El error común. Y acá está el error que casi todo el mundo comete, y ahí me incluyo yo durante varios años. Pensar que la whey protein solo sirve para una cosa, y en un solo momento: músculo, post-entrenamiento, y listo. El problema es que si la usás solamente así, te perdés gran parte de sus beneficios, porque la ciencia ha demostrado que la whey protein puede tocar tu azúcar en sangre, tu apetito, presión, colesterol e inflamación. Y el beneficio más potente aparece en un momento que te aseguro que no es el que vos pensás. Arranquemos justo por ahí. Parte 3. ¿Qué hace en tu músculo? Lo que creías conocer, pero reestructurado. Y acá está lo que seguramente ya sabías que el whey protein hace, pero casi nadie entiende por qué, y el por qué cambia cómo la usás. A partir de los 30 años aproximadamente, todos empezamos a perder masa muscular, año tras año. Se llama sarcopenia y no es un tema estético. Menos músculo es metabolismo más lento, más riesgos de caídas de grandes y más facilidad para acumular grasa corporal. Es, en gran parte, cómo se ve el envejecimiento por dentro. ¿Y cuál era esa segunda cosa que hace tan especial al whey protein? Un aminoácido, la leucina, que es el interruptor que enciende la construcción de músculo en tu cuerpo a través de una vía que se llama mTOR. Pensar así: tus músculos tienen un botón de empezar a construir y la leucina es el dedo que presiona ese botón. Y la whey protein tiene tanta leucina y se absorbe tan rápido que aprieta ese botón con más fuerza que casi cualquier otra proteína. Y por eso las revisiones que juntan decenas de ensayos clínicos muestran lo mismo. La whey protein combinada con el entrenamiento de fuerza mejora la fuerza real y el rendimiento físico en adultos mayores. No frena el reloj, pero lo hace correr mucho más lento. Y ojo, esto no es solamente para la gente mayor, es para cualquiera que quiera llegar a los 70 u 80 años moviéndose bien y sin depender de nadie. Hasta acá, todo suma a favor, pero ahora viene un frente en donde la ciencia se pone más honesta y te lo tengo que contar como es. Parte 4. El corazón, presión, colesterol e inflamación.
Veamos qué pasa con tu aparato cardiovascular. Y acá la whey suma de 3 maneras, aunque no todas con la misma fuerza. Empecemos por la presión arterial. Y mirá este metaanálisis que juntó 18 ensayos con más de 1100 personas y encontró que la whey protein baja la presión sistólica en promedio 1,5 puntos. Suena poco, tal vez, pero a escala de población, bajar la presión, aunque sea un poquito de forma sostenida, reduce riesgos de infarto y ACV. Veamos ahora qué pasa con el colesterol. Y acá los mismos estudios muestran mejoras en el perfil lipídico, sobre todo en el colesterol LDL, conocido, aunque mal llamado, el colesterol malo. Y el efecto es más fuerte cuando se combina a la whey con ejercicio físico. ¿Y qué pasa con la inflamación? Acá viene la parte más honesta que te prometí. La evidencia sobre la inflamación es mixta. Un metaanálisis mostró que la whey protein no baja la inflamación en cualquier persona como por arte de magia, pero sí la baja de forma clara cuando se dan 2 condiciones: que la dosis sea de 20 gramos por día o más y que la persona ya tenga inflamación elevada. O sea, funciona, pero en el contexto correcto, no siempre. Y saber esto te va a hacer usar esta herramienta mejor que el 90% de la gente. Parte final. ¿Cuándo, cuánto y cuál usar? Ahora bien, bajemos todo a tierra, a algo que puedas usar a partir de hoy mismo. ¿Cuándo? Depende de tu objetivo principal, pero no son momentos excluyentes. Si tu prioridad es ganar músculo o recuperarte después de un entrenamiento, luego y cerca de esa sesión sigue siendo el mejor momento. Si lo que te importa es el control de azúcar en sangre, la saciedad y bajar grasa corporal, suma una porción 15 minutos antes de tu comida más cargada de carbohidratos. Lo ideal es que uses las 2 ventanas. ¿Cuánto? En general, entre 20 y 30 gramos por cada toma. Y acordate del dato de recién. Para el efecto sobre la inflamación, esos 20 gramos son el piso, no un capricho. ¿Cuál? Y acá, recién ahora, importa la diferencia entre los 3 tipos que seguramente vas a ver en las góndolas. Vas a encontrar, por un lado, la concentrada, que es la más común y económica. Ronda un 80% de proteína y deja un resto de lactosa. Si no sos intolerante a la lactosa, rinde perfecto y es la mejor en relación precio-beneficio. Por otro lado, está la aislada o isolada, que está filtrada hasta sacarle casi toda la grasa y lactosa. Es cerca del 90% de pura proteína. Un poco más cara, sí, pero apta para intolerantes a la lactosa. Y la tercera de las que vas a encontrar es la hidrolizada, que viene predigerida, por lo que se absorbe más rápido que las otras. Lo malo, si se quiere, es que es más cara, pero es la indicada para quienes priorizan una más rápida y máxima absorción. Para la mayoría de la gente, la concentrada o aislada cubren perfectamente todo. Y una advertencia que no puede faltar, porque esto es divulgación seria. Si tenés o tuviste problemas de riñón o hígado, habla con tu médico antes de ingerir cualquier tipo de proteína en polvo. Y más, no es mejor. En exceso puede caerte mal, darte hinchazón y provocarte gases. La whey protein se suma a una buena alimentación. No la reemplaza ni tapa agujeros. Así que la próxima vez que agarres un pote de whey protein, acordate, no es solo el batido después del gimnasio. Es una de las herramientas metabólicas mejor estudiadas que tenés al alcance de tu mano. Después de entrenar, construye. Antes de comer, regula. Y usar las 2 ventanas es básicamente la mejor inversión. Si este video te sirvió y te aportó algo, te pido por favor que le dejes tu me gusta y también que dejes un comentario aquí abajo, que eso me ayuda muchísimo. Si ese comentario tiene la palabra proteína, me voy a poner también muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá. Y ahora sí, para despedirme, te voy a dejar acá otro video que, si este que viste recién te gustó, te pareció interesante y te aportó algo, seguramente este también. Pasá, míralo y nos vemos ahí. Clic acá.